El texto que vamos a estar hablando en esta tarde, un versículo sacado de la porción de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7. Nosotros sabemos que está el Sermón del Monte, pero vamos a tomar vamos a extraer nada más el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo, en donde Jesucristo le está enseñando a orar a sus discípulos. Y es una oración que tiene todos los elementos de una oración verdadera, de una oración como debe de ser. Más adelante vamos a ver, a veces el creyente o los cristianos hemos caído en un error garrafal en donde todo tiene que ver con nosotros, dame. Como el ejemplo de la sanguijuela en los proverbios, ¿se recuerdan? Nunca se sacia, solo dame y dame, pero nunca hay un tiempo de agradecer al Señor. Entonces, ¿qué dice Mateo 6, 9? Esta oración prácticamente la hemos escuchado desde pequeños. Enseñanzas han sido hechas acerca del Padre Nuestro. La Iglesia Católica Romana recita el Padre Nuestro sin darse cuenta con la introducción misma de la misma oración. Padre Nuestro, ahí, hermanos, hay un significado grandísimo, hay implicaciones grandísimas, porque más adelante ustedes me llaman Padre, pero no hacen lo que yo les digo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. O sea, esto es fuerte. Entonces, el Padre Nuestro también ha sido utilizado para llevar a cabo eventos. El Padre Nuestro ha sido utilizado incluso, yo no sé si me estoy equivocando, pero he escuchado algunos programas en la radio, en la televisión, en donde hay gente que adivina las cartas o chamanes o lo que sea, y lo que ellos citan y recitan es el Padre Nuestro. Los brujos mismos lo hacen. ¿Por qué? No sé. ¿Qué tiene comunión, qué tiene que ver o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, hermanos, entendemos nosotros el Padre Nuestro. Y esta oración prácticamente nos ayuda a conocer a nuestro Padre, y ese es el tema para esta tarde, conociendo a nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y con eso vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. La sociedad y la iglesia, Señor, se unen a esta celebración del Día del Padre, hablando en términos terrenales. Y nosotros queremos hablar de la paternidad del Dios eterno y soberano que tiene sobre cada uno de sus hijos, que somos nosotros. Queremos, Señor, ver el privilegio tremendo que nosotros tenemos a ser llamados hijos de Dios. Porque no es, Señor, algo que tenemos que tomar a la ligera. Permite, Señor, que lo podamos hacer con toda honestidad, con todas, Señor, sus implicaciones. Y en aquellas cosas que como humanos no podemos, Señor, necesitamos de tu auxilio, de tu corrección, que tu Espíritu Santo nos habilite para eso. Permite, Señor, de que a la hora que nosotros nos dirigimos a ti como Padre, eso tenga una relación tan íntima con nosotros que somos tus hijos, pero no precisamente que venga de tu parte, sino de nuestra parte, que nosotros actuemos como un padre, como hijos hacia sus padres.
Ayúdanos, Señor, a entender esto. Y, Señor, que podamos vivir a la luz de esta verdad, que tú eres nuestro Padre. Y que eso se va a manifestar y se va a evidenciar solamente con nuestra obediencia. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, a quien enviaste a morir por nosotros, te lo pedimos. Amén. El Padre Celestial es aquel que nos ama de manera incondicional. Usted ha escuchado también Juan 3:16, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a hablar de un tema del universalismo, sino nada más de aquellos por quien este Padre Celestial envió a su Hijo a morir por nosotros. Y al hablar de este Padre Celestial tiene la connotación y nos va a guiar al Evangelio. Porque este Padre Celestial proveyó del Cordero sin mancha que había de pagar por el pecado de la humanidad. Una humanidad que, a fuerza de ser sinceros, vive más de espaldas que en obediencia a ese Padre, aún sabiendo que mandó a su Hijo a sufrir una muerte que no merecía por causa de nuestro pecado. Solamente hay un Dios verdadero, pero la Biblia enseña que Él tiene muchos títulos y que tiene muchas funciones. Y en este mensaje queremos destacar el alentador privilegio que cada uno de nosotros tenemos de llamar a Dios por su nombre, y ese nombre es el Padre. Esa es la manera en la que Jesucristo empezó y les enseñó a los discípulos a orar, Padre nuestro. Pero que esa paternidad y ese llamar Padre a este ser soberano por sobre todas las cosas tiene sus privilegios, tiene sus implicaciones. Y usted y yo podemos conocer a Dios como nuestro perfecto Padre celestial que nos ama. Y nosotros tenemos pruebas indubitables que Él nos ha amado. ¿Cómo? Sacrificando a su unigénito Hijo. Entonces, ¿cómo conocer a Dios como nuestro Padre? Lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 6, versículos del 8 al 14, y tal vez el título de Dios, que más nos parezca o que nos parezca más cercano y reconfortante en la Biblia sea de Padre. Esto es un Padre perfecto, Él no es un Padre como nosotros, falibles, que nos equivocamos. ¿Cuántas veces, y la Escritura tiene amplia enseñanza acerca de cómo es que el Señor, nosotros vamos a ir a Él y Él en vez de peces nos va a dar piedras, cosas parecidas, y a veces nosotros como padres terrenales, como humanos, nosotros no hacemos eso. Sin importar cuál sea nuestra necesidad, tenemos el privilegio de clamar al soberano de todo el universo de la misma manera en la que un niño acude a su padre terrenal. Padre, nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a guiarnos, a saciarnos, a protegernos. Qué privilegio tan grande nosotros hemos recibido de la relación personal que tenemos con su Hijo Jesucristo, porque nadie va al Padre sino solamente a través de Cristo. Y es por eso que decía yo, la enseñanza del Padre bueno y del Padre eterno que nosotros tenemos tiene contacto completo con el Hijo, porque sin el Hijo nosotros no tendríamos evangelio, nadie muere en la cruz, nadie paga por el rescate nuestro, entonces no tendríamos salvación.
Entonces el Sermón del Monte, Jesucristo les enseñó a sus discípulos la manera en la que podían hablar con ese Dios que decían seguir, en lo que muchos conocen como la oración del Padre Nuestro. Y como dije, esta oración se cita casi como, no sé, se le pierde el sentido, solo se recita como cualquier vana palabrería. Pero lo que el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6, santificado sea tu nombre. ¿Se imagina todo solamente en esas pocas palabras que nosotros acabo de leer? No os hagáis pues semejantes a ellos, a los fariseos. En el 7, mire lo que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan como ellos. No sean semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí está. La famosa oración del Padre Nuestro. Podemos conocer a Dios como Padre gracias a la revelación de Jesucristo. En el Nuevo Testamento nos revela que cada creyente en Cristo Jesús, todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo, podemos relacionarnos de manera personal con ese Padre como parte de una comunión íntima con nuestro Hacedor. Jesucristo mismo se refirió a Dios como Padre. ¿Se recuerdan toda esta evidencia? Es como aquí estoy trayendo nada más a memoria a ustedes. Yo sé que ustedes han leído, han escuchado, conocen de todo lo que yo estoy diciendo. Pero el mismo Jesucristo se refirió a Dios como Padre. Y Jesucristo no nos reveló al Creador como un ser distante o como un ser inalcanzable, sino como un amoroso Padre Celestial. Y en la oración modelo, Cristo instruyó a sus discípulos a comenzar con estas palabras, con esta afirmación: Padre nuestro. Explicó la importancia de hacer su voluntad. En Mateo capítulo 7, versículo 21, ustedes se recuerdan cuáles son esas trágicas palabras. Al no hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es para aquel que la recita de manera mecánica, es aquel que le da sentido a esa paternidad que Dios debería de tener sobre cada uno de nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está Jesucristo reconociendo la paternidad de Dios sobre él. En el huerto del Getsemaní, Jesucristo oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El sometimiento a la voluntad del Padre. 14 veces en el famoso Sermón del Monte, Jesucristo se refiere a Dios con el título de Padre. ¿Se recuerdan también cuando Lázaro ha muerto? Mateo 11:35, Jesús lloró.
Juan 11:35, perdón, Jesús llora y se da todo el evento. Cuando Lázaro es resucitado, ¿qué dice el Señor? En Juan 11:41, Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. La noche antes de su crucifixión, el Señor comenzó su oración diciendo, Padre, la hora ha llegado. Ahí está todo eso, el sometimiento de Cristo, del Hijo de Dios, ahí está. ¿Qué se supone o cómo supondríamos nosotros que esta sujeción debería de ser en menor escala o menos que la del mismo Hijo de Dios a su Padre? Jesucristo siempre se refirió a Dios como su Padre y el mensaje del Nuevo Testamento nos indica que somos invitados a tener una relación similar como la del Hijo con el Padre. Y reconocemos que la celebración que tiene en estos días ha perdido prácticamente todo el sentido, no solamente de la relación que nosotros tenemos con los hijos, sino también la relación que los hijos tienen con sus padres o tenemos con nuestros padres terrenales. La obediencia ha quedado a un lado. Y la podemos ver, la podemos palpar en el día a día, en nuestro vecindario, la podemos palpar de hecho, no sé si podría ser el caso en nuestra propia familia, en donde mi paternidad ha quedado olvidada. Yo ya no soy autoridad. Yo ya no tengo ese impacto que debería de tener. Yo recuerdo en la infancia nuestra, para todos los que, yo creo que aquí no hay muchachos criados en nuestros países, pero lo que el papá decía, eso era ley en nuestro país. Se levantaba uno y lo que decía era, ¿qué era lo primero que decía? Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Cuidadito que no empezara ese día así. Con cerdos vivo yo, pues. ¿Por qué? Eso era lo que nuestros padres nos enseñaron. Eso era si el papá le decía a uno algo, hermanos, eso había que hacerlo. Con el tiempo las cosas han ido cambiando. Antes la primera palabra, yo recuerdo mi papá tenía una frase, tras la palabra, el cinchazo. Porque si no escuchas a la primera, ahí te va la disciplina. O sea, a la primera, ahora nosotros, hijo, mueve esto. El cipote ahí, no escuchó pues. Ahí está. Se está con su cosa. Peleando con los demonios ahí. Hijo, te dije que hicieras esto. Tercera vez. A mí me enseñaron que es a la primera vez. Porque si no, yo solo estoy regalando mi autoridad sobre los hijos. Es que es a la primera, no es a la segunda. Es a la primera. Entonces con el tiempo hemos ido cambiando y eso prácticamente la desobediencia en nuestro contexto prácticamente se ha trasladado a la iglesia, al cristianismo, porque nosotros vemos cuánta enseñanza nosotros tenemos en cuanto a la autoridad de Dios y nosotros, bien, gracias, así estoy bien, yo no necesito, yo voy a hacer las cosas como yo las quiero, no hay autoridad. ¿Cuánta mandato nosotros no tenemos en la Escritura con respecto a las demandas de Dios? Vámonos a los 10 mandamientos. Vámonos al famoso decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hacemos nosotros? Cosas terrenales gobiernan nuestro corazón. No codiciarás. Hay grupos de evangelio, aquí gracias a Dios no se da, pero conozco iglesias en donde existe esa competencia de tener las mejores cosas.
cosas que se han convertido en el ídolo de muchos, que no es Dios. Dios es lo que menos desean. Y la lista sigue. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu... Ahí está todo el consejo de Dios y nosotros cómodos. El apóstol Pablo reconoció a Dios como su Padre. Pablo comienza, se recuerdan cada una de sus cartas cómo él las comienza. Jesucristo, el modelo a seguir nuestro. La sujeción a su Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no, que sea tu voluntad y no la mía. Padre, gracias por haberme oído, la sujeción a Él. El apóstol Pablo empieza cada una de sus cartas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nosotros podemos ver cada una de las introducciones en sus cartas. Comienza cada una de sus epístolas con una referencia a Cristo. Y toda su teología prácticamente está basada en esta relación personal, en que somos hijos de Dios y que somos coherederos con su Hijo Jesucristo. Y el mensaje de las epístolas del apóstol nos enseña que podemos llegar a conocer a nuestro Creador no solo por su grandeza, sino también como un Padre amoroso. Esa es toda la teología paulina. Por medio de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios como nuestro Padre Celestial. Y de cierta manera el Creador es el Padre de toda la humanidad. Sin embargo, es solo al depositar nuestra confianza en su Hijo como llegamos a ser hijos de Dios. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, hablando acerca de la ley. Y ustedes conocen todo el tema, pero no vamos a ir ahí. Lo que está diciendo es de que todos aquellos que ya no descansan en la ley, sino en la gracia del Salvador, entonces pasan a ser hijos de Dios por medio de Cristo. De hecho, algunos aseguran que no hace falta creer en Cristo para tener una relación personal con Dios como Padre. Pero eso no fue lo que nuestro Salvador afirmó. Juan 8:42, Jesucristo entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí está la paternidad del Padre sobre el Hijo. Y lo bueno del Evangelio, lo bueno del Evangelio, es que cualquier ser humano puede clamar a Cristo por misericordia, por perdón de pecados y llegar a ser un hijo de Dios. Pablo enseña de que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos en Romanos 8:15. ¿Qué clamamos? Abba, Padre, un sentido de una paternidad muy tierna. Algunos la traducción de este Abba Padre la relacionan como este papito, como algo ya más cercano, más cariñoso. El Señor nos cubre con su afecto. Mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Son nuestras acciones entonces, como empecé diciendo, que van a revelar si en verdad somos hijos de Dios a través de Jesucristo. En Primera de Juan, más adelante del texto que yo acabo de leer, Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Usted lo puede leer, no crea que yo he puesto estas palabras. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ve las implicaciones que nosotros pronunciamos cuando decimos Padre nuestro. Amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana.
Las acciones nuestras lo demuestran. Hacemos justicia. Y con esto de la justicia, a veces nosotros pensamos que solo va a ser a niveles mayores o solo a niveles superiores, pero la verdad que la justicia toca cada nivel, a veces como padres, porque como yo soy el que trabajo, como yo soy el que proveo, como yo soy la autoridad, como yo soy el barbado, como yo soy el grande aquí, yo creo que puedo abusar de mis hijos en cuanto a mi autoridad. No, también yo puedo estar haciendo injusticia y esa injusticia a mí se me va a demandar. Y es bueno saber que aunque fallemos, también porque no se trata de que vamos a ir por el mundo y que todo como si ya estuviéramos glorificados. Lo cierto es que vamos a pecar, nos vamos a equivocar. Pero cuando eso suceda, podemos arrepentirnos y aunque fallemos, nuestra relación con Dios está sellada, está asegurada. Jesucristo, al referirse a sus seguidores, dijo lo siguiente: mi Padre que me las dio, o sea, sus ovejas, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 29. Ahora, ¿con qué frecuencia nosotros damos esta permisividad de que no? Entonces, si el Señor, la relación que yo tengo con Él, nunca me le voy a caer de sus manos, entonces está abierto para venir y equivocarme a la hora que yo quiera, pecar a la hora que yo quiera, no ser intencional con mi lucha en contra del pecado. No, yo creo que eso sería no conocer las demandas de Dios o no conocer las implicaciones de esta paternidad. ¿De qué manera nosotros o Dios nos expresa su paternidad? Bueno, Él sabía que en Adán nosotros pecamos, nosotros caímos, nos hicimos inútiles y todo esto, ustedes lo saben. Pero, ¿de qué manera entonces Dios nos expresa su paternidad? Un buen padre se preocupa y provee para sus hijos. ¿Qué hizo Dios por usted y por mí? ¿No es cierto que proveyó a un cordero sin mancha? Jesucristo revela a un Padre amoroso, quien desea relacionarse con nosotros, y es gracias a Cristo que podemos tener una relación con Dios, podemos ser sinceros con Él. Él nos conoce. Él nos conoce completamente, nos conoce como usted y yo conocemos a nuestros hijos. Creo que nosotros fallamos en eso, en un sentido conocemos a nuestros hijos, pero Dios conoce cada detalle de nosotros. Él conoce todo de nosotros. Nosotros de alguna manera conocemos a nuestros hijos. Sabemos cuando están tristes, sabemos cuando han hecho algo malo que se le quedan viendo a uno como que ellos saben que nosotros ya sabemos. Pero es gracias a Cristo que nosotros podemos tener esa relación, podemos ser sinceros con Él, podemos compartirle cada una de nuestras dudas, cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras inquietudes en todo momento. Él está presto a ayudarnos a vencer cada una de las tentaciones que nosotros confesamos, a proveer para nosotros lo que nosotros necesitamos. Conocer a Dios como nuestro Padre nos permite tener comunión y unidad con Él. Él nos conoce, nosotros, Dios, hermanos, Dios no puede ser burlado. Nosotros sabemos que Él nos conoce perfectamente. Podemos entrar a un cuarto grande como este, oscuro totalmente, y nosotros en nuestra humana debilidad podemos pensar que en la oscuridad no nos puede ver, hermano. Ahí está Él nos conoce. Delante de Él nosotros estamos desnudos. Él desea comunicarse con nosotros, nos escucha cuando oramos, cuando habla podemos reconocer su voz. Jesucristo lo afirma: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. Pero esto también tiene que llevarnos a
a hacer una comparativa que nuestra voluntad, que nuestros deseos y que toda esta sujeción va a ser igual que la del Hijo cuando Él le dice, no se haga tu voluntad sino la mía. Creemos que nosotros por pedirle a Dios todas las cosas van a suceder de una manera natural, automática, como no, todo se va a manejar en base a la voluntad de Dios. Nuestro deber es ir al Señor, confesar todo lo que nosotros necesitamos, todas las debilidades que nosotros tenemos y Él, en base a su misericordia, a su voluntad, Él es un Padre amoroso y nosotros vamos a ver su mano en su tiempo, no en el nuestro. Dios, como un Padre bueno, se deleita en suplir nuestras necesidades, las necesidades de sus hijos. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos, le dice ahí a su audiencia sin temor, pues vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, se imaginan cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Él nos ama de manera incondicional. El compromiso del Señor para con nosotros no está basado en nuestra naturaleza pecaminosa, sino en su naturaleza amorosa. Y puede que el término incondicional no se mencione en la Escritura, pero está ahí un Padre que nos ama de la misma manera en la que amó a Jesucristo. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, hasta este momento, nosotros tenemos la imagen de un Padre perfecto, de un Padre soberano, de un Padre comprensivo, de un Padre perdonador, de un Padre salvador, de un Padre que sacrificó a su Hijo por causa de nuestro pecado. Queremos hablar de la bondad de los padres y por eso a veces tenemos el mismo sentir con algunos hombres, o con algunas iglesias, o con algunos hombres cristianos, creyentes de otras iglesias, en donde, como nosotros sabemos, todas las implicaciones que un padre tiene, que un padre debería de tener, hermanos, yo me quedo corto acá. Yo preferiría, y nosotros lo hablamos entre hombres, yo preferiría que este día pasara por alto. Porque para que yo pueda ser llamado un padre y que me celebren de ribete, yo estoy cortísimo. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro Padre. ¿Hacemos nuestro mejor esfuerzo? Pero no llenamos este estándar. El compromiso del Señor para con nosotros no está basado en nuestra naturaleza pecaminosa, sino en la naturaleza amorosa de nuestro Padre. Él satisface nuestras necesidades. Nuestro Padre sabe aquello que necesitamos aún antes que nosotros oremos. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que lo digan. Cuando nosotros oramos no venimos a informar a Dios, no venimos a hacerle saber las cosas que necesitamos o por lo que estamos pasando, hermanos. Él es soberano, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Estamos siendo obedientes al venir a Él y traerle nuestras cargas, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Él lo sabe todo. No tenemos por qué afanarnos por las provisiones básicas. De la misma forma en la que provee a las aves, también proveerá para nuestras necesidades. Hermanos, nosotros a veces hemos tenido padecimientos de algo. Puede que alguna vez no tuvimos para una cena, para un desayuno. ¿Sabe qué? Eso nos ayuda a depender más de Él. No es que Él nos quiera o nos quiso hacer pasar hambre. No, vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Aún en medio de esas cosas que para nosotros no parecen venir de un Dios tan bueno como el que nosotros decimos tener.
No existen padres humanos que siempre puedan ayudar a sus hijos, pero nosotros sí contamos con un Padre que nunca nos abandonará, nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, ¿cómo está? ¿De qué manera está entre nosotros ahora? ¿No es cierto que es un tema que estamos estudiando los domingos, que está a través de su Espíritu Santo que fue derramado sobre nosotros? Ahí está Él. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero por si eso fuera poco, si creemos que todo tiene que ver con nuestro bien, con nuestra provisión, con nuestra obediencia, claro, todo eso está correcto, pero también ese Padre amoroso también nos disciplina. Busque conmigo Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos 12. Él nos disciplina también. Y la disciplina es necesaria. ¿Cómo va a lucir la disciplina? Eso es solamente entre Dios y cada uno de nosotros. No es grupal. La disciplina de parte de Dios para cada uno de sus hijos no es grupal. Es individual. Porque cuando yo peco, no pecó usted conmigo, pequé yo y a mí me va a pedir cuentas y a mí me va a disciplinar. Cuando usted peca, a usted le pide cuentas, yo no lo empujé a pecar y es a usted a quien le pide cuentas. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, o sea, nos daban como les daba la gana. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ve la necesidad de la disciplina? Ese es el propósito, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Según las encuestas, las estadísticas, las iglesias se quedan vacías porque Dios no concede las peticiones de sus corazones. La gente se va dañada porque, primero, por la ignorancia de ellos y segundo, por los lobos que les enseñan. Porque los lobos les dicen de que en Dios van a tener todo lo que ellos quieren. Y la falta de conocimiento de aquel que anda buscando lo que quiere, cuando no obtiene las cosas que llega buscando a una iglesia, simplemente dice: este no es el Dios que yo busco, me voy a ir a buscar allá a otro lado. Pero no, se van. Y a veces esta búsqueda de cosas y esta búsqueda de deseos, puede que sean buenas cosas, por ejemplo, quiero que mis hijos estén mejor, es un buen deseo, pero no necesariamente es algo que yo voy a obtener solo porque se lo estoy pidiendo a Dios. Puede Dios utilizarlo para formarme a la imagen de Cristo.
y puede verse y podría lucir y podría tener todos los tintes de una disciplina. ¿Cómo luce la disciplina? Como dije, hermano, yo no sé. Puede ser con una, no sé, enfermedad, puede ser con una escasez de algo, puede ser con insatisfacción, con falta de paz, puede ser no sé cómo podría lucir la disciplina por parte de Dios. Él es el soberano, Él sabe cómo trata con nosotros, yo no. Yo podría decir ahorita, estoy pasando por disciplina en base a lo que yo podría estar viviendo. Pero no puedo decirle, mire, usted le va a doler la cabeza de aquí como a 2 horas y ahí está la disciplina. No sé. No sé cómo luce la disciplina en ustedes ahora. El discernimiento lo podríamos tener si en base a la manera de vivir que nosotros pudiéramos tener. Ahí sí nosotros pudiéramos decir, este hermano o esta hermana se agarró del pelo con el vecino, entonces la disciplina de parte de Dios, ¿qué es? Ahí se va a derivar que la van a llevar presa, que va a ir ahí a corte, o sea, son cosas. ¿Pero por qué? Por la manera de conducirse. Entonces, así como los padres terrenales disciplinan a sus hijos para ayudarles a madurar, nuestro Padre Celestial también lo hace para que podamos crecer en santidad. Eso es lo que dice Hebreos. No nos deleitamos en su disciplina, pero esto es lo que nos lleva a un camino de integridad. Nos guía para hacer lo correcto. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el Salmo 32:8 también encontramos una enseñanza similar y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se imagina eso? Dios puesto sus ojos sobre mí, sobre usted. ¿Cuáles son estas declaraciones acerca de como Padre, o cuál de estas declaraciones acerca de Dios como Padre es la que más le anima a usted? ¿Y por qué le anima? Preguntas. ¿En algún momento usted ha sido disciplinado por el Señor? O sea, son preguntas que nosotros podríamos hacernos. Y si usted ha sido disciplinado o si está siendo disciplinado por ese Padre que usted dice tener, ¿de qué manera Él lo está disciplinando? ¿Y de qué manera esa disciplina va a lucir cuando eso tenga su fruto y al final sea como una santificación? ¿De qué manera el Señor nos está santificando entonces? No disciplinando, sino santificando a nosotros. El Padre nos guía a que hagamos lo correcto. Y aquí es una pregunta todavía más importante. ¿No es cierto que el Padre nos guía a que hagamos lo correcto? Entonces, en su mente, en su corazón, describa alguna ocasión en la que ha visto su dirección con claridad. ¿En qué dirección usted ha ido en base a la palabra que Él nos ha dado? ¿En qué momento o cómo luce esa disciplina o esa dirección de parte del Señor? Preguntas que nosotros tenemos las respuestas. Entonces, tenemos a un Dios amoroso, tenemos a un Dios que es proveedor, tenemos a un Dios que dio a su Hijo por nosotros. Y eso hizo posible lo que nosotros leemos en Colosenses capítulo 1 del versículo del 12 al 14 para ir finalizando. Colosenses 1 del 12 al 14, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Ese es el Padre que yo le animaría a imitar. No hay Padre humano que pueda llenar toda esta expectativa. No lo hay.
Y por más que yo escuche a un hijo, o que yo pudiera escuchar a uno de mis hijos decir que soy un buen padre, no hay. No hay. La oración de Pablo acá es un modelo o un patrón para que sigamos todos los creyentes, al igual que sus oraciones aquí y en otros lugares de sus cartas. Nuestras oraciones deben de incluir alabanza, así como peticiones, es cierto. Pablo escribió a los filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Filipenses 4:6. En primera de Timoteo capítulo 2 también versículo 1 exhortó también a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y más tarde también les dijo a los colosenses que perseveraran en oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, que no es algo que esté prohibido en las Escrituras que nosotros vengamos y pidamos a nuestro Padre, no, pero también tiene que haber acciones de gracias, que confiesen su nombre. Pablo también dio gracias constantemente en sus oraciones. Hechos 27:35 dijo: y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. También Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La gratitud es una marca distintiva del creyente. La ingratitud es una marca distintiva del incrédulo. Tenemos el complejo como el asadón, para adentro, dame, 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 o también hay acciones de gracias. Como dije hace un momento, dar gracias a Dios ha pasado a ocupar un lugar secundario en las oraciones del pueblo de Dios. Dar gracias ha pasado a ocupar un lugar secundario, irrelevante en las oraciones del pueblo de Cristo. Así que nuestra actitud al acercarnos al trono de la gracia a menudo es una actitud como las hijas de la sanguijuela, como dije hace un rato, Proverbios 30:15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame, todo es dame. Y después dice: tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Hermano, tengo yo techo, comida, ropa. Yo tengo que estar saciado, tengo más de lo que yo me merezco. Yo me merecía el infierno. Somos rápidos para hacer nuestras peticiones y lentos para agradecer a Dios por sus respuestas. Porque Dios responde tan a menudo a nuestras oraciones, llegamos al punto de exigir que haga las cosas. Nos olvidamos que es solo por su gracia que recibimos algo. Es solo por su gracia, no hay otra cosa. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de la oración, de las acciones de gracia. Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza. Salmo 107 del 21 y 22: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Salmo 107, 21. Salmo 92, 1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Efesios 5:20 dice: damos siempre gracias a Dios por todo, al Dios
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es nuestro Padre. Entonces las acciones de gracia deben impregnar nuestro hablar. Hermano, ¿cómo te va? Gloria al Señor, me va bien. Hermano, tenés que comer. Gracias a Dios tengo que comer. Hermano, tenés salud. Gracias a Dios. Palabras que confiesen alabanzas, porque de Él proviene todo. Su salud, mi techo, mi comida, todo, hermano, proviene de Él. No hay nada que nosotros obtengamos que sea por nuestro bello rostro. Entonces las acciones de gracia deben ser escuchadas siempre del hablar de un creyente. Gracias a Dios por todo, darle gloria a Dios por todo. Nuestro Señor sabía la importancia de dar gracias. En Mateo 11:25, como dijo ahí cuando resucitó a Lázaro, Padre, Él dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Antes de alimentar a los 5,000, Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Juan 6, del 11 en adelante. Justo antes de resucitar a Lázaro entre los muertos, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Apocalipsis 7:11, mire lo que dice. Nos dice que los ángeles dieron gracias y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Está impregnado en mi vocabulario las alabanzas y las gracias a Dios. Pregunta. Y todo eso, las escrituras, hermanos, está plasmado de esto. David en 2 de Samuel 22:50, Salmo 28:7, los levitas también dan gracias en 1 de Crónicas 16:4, en Nehemías 12:24, Asaf y sus parientes ahí en Nehemías, luego en 1 de Crónicas 16:7, también Daniel 16:10, y los sacerdotes y levitas y los descendientes, todo esto, Esdras 3 del 10 al 11, también dieron gracias a Dios. Además de estos ejemplos positivos, la Biblia enseña que el no dar gracias a Dios también caracteriza a los malvados. Una acusación de los no creyentes es que pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios y no le dieron gracias. Romanos 1:21. A los hombres malos también se les caracteriza por la falta de gratitud. Lucas 6:35. Segunda de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, la ingratitud ahí, impíos. Así que la escritura, hermanos, para allá, sé que están pensando ahí en el salón social. Las escrituras nos instruyen entonces a dar gracias a Dios por muchas cosas. Y no es cierto que usted y yo tenemos tanto por lo que darle gracias a Dios. Tenemos tanto. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos tanto por lo que darle gracias a Dios. El Salmo 97:12 dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 75:1 también dice, también debemos agradecer a Dios por su cercanía. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre.
Pablo da gracias a Dios por su salvación y su oportunidad de servir. Le dice, doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Jesucristo, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. El apóstol también dio gracias por el crecimiento espiritual de los demás. Segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahí está la obediencia y el amor de Dios reflejado en nosotros. Tenía más, pero cierro con esto. El amor de Dios, hermanos, es un amor sin igual, sin parecido. Y si no, haga un ejercicio en su mente. Yo lo hago y lo voy a hacer. ¿De dónde el Señor a mí me ha traído? ¿Quién era yo para tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios? ¿Quién era yo? Es por eso que el amor humano se queda tan corto, es tan vacío, tan débil, comparado con el amor de Dios, que es un amor sin igual, sin comparación. Y sabe, como dije, íbamos a cerrar con el Evangelio, porque Dios mandó a su Hijo a morir en mi lugar y en su lugar. Hizo tesoro al despreciable, acabamos de cantar, y por eso se conmueve el ser cuando nosotros cantamos. Nos hizo tesoros cuando éramos despreciables. Entonces mirad cuál amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. ¿Imitamos ese amor? ¿Lo queremos imitar? ¿Queremos parecernos a Él? ¿Cómo luce esa relación entre hijo y padre con Él en base a nuestra obediencia? Hermanos, el Padre que nosotros tenemos, la mente humana jamás lo va a poder entender, jamás. Pero el Espíritu Santo a usted y a mí nos ha habilitado para tener la certeza, sí, de que Él mandó a su Hijo, murió en nuestro lugar y todo lo hizo por amor de sus escogidos. Bendito Evangelio, bendito Dios, bendita cruz. Oramos. Padre, ayúdame a entender la magnitud de ese término, la magnitud de esa realidad. Tú como un Padre bueno deseas lo mejor para nosotros. De hecho, Señor, tu palabra nos enseña que cuando nosotros somos infieles, tú no eres como yo. Porque dice que cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y es por eso, Señor, que yo acabo de decir que nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios que no tiene iguales, no tiene comparación. Ayúdanos, Señor, a vivir en agradecimiento y a la luz de esa verdad. Queremos, Señor, ser luz.
Te damos las gracias por el tiempo que nos das, que nos concedes. Pedimos, Señor, por los que están acá, cada uno de los padres que están acá, Señor, que podamos emular, que podamos modelar, Señor, tu carácter. Señor, a aquellos que no pudieron venir, Señor, también te rogamos que tú seas con ellos, independientemente si estén enfermos en algún padecimiento, alguna necesidad, Señor, te pedimos por ellos. Rogamos, Señor, por las necesidades de la iglesia. Pedimos, Señor, por los enfermos que están entre nosotros. Tú los conoces y también nosotros en parte, pero tú los conoces mejor, Señor, porque tú les formaste a cada uno, nos has formado a cada uno de nosotros, conoces cómo funcionan nuestros cuerpos. Conoces, Señor, cómo funcionan nuestros manos, nuestros ojos, nuestros pies, pero sobre todas las cosas. Como tú conoces todo, tú conoces lo que hay en el fondo de nuestro corazón, qué nos mueve. Y te rogamos que no tomes en cuenta nuestro pecado, porque está manchado aún en nuestras mejores obras, está manchado de pecado. Pero por misericordia, Señor, nosotros te rogamos por las necesidades de salud de la hermana Felicia, Señor, que ha tenido el percance con su hijo. Dales fortaleza, fuerza y que, Señor, puedan reconocer de que tú eres soberano y que tú gobiernas todo, Señor, aquellas cosas que no esperamos. Así que te rogamos, Señor, que nos habilites, que nos ayudes, que nos instruyas. Por las necesidades económicas, Señor, que pudieran existir entre nosotros. Por las diferencias en los matrimonios, Señor. Por la rebeldía de los hijos con los padres. Por la falta de amor de nosotros como esposos a nuestras esposas. Por la falta de sometimiento de las esposas a sus esposos. Por todo eso nosotros te pedimos. Porque todo eso refleja, Señor, dónde está nuestro corazón. Y queremos ser obedientes a ti, porque entonces nosotros vamos a dar un testimonio fiel de ser hijos tuyos. Bendice los alimentos que vamos a estar compartiendo en el convivio que tenemos, santifícalos. Desde ya, Señor, te pedimos que sean de beneficio para nuestro cuerpo, Señor, y te rogamos por el próximo viernes que vamos a estar reunidos, que tú sigas, Señor, instruyéndonos a través de tu palabra. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, cantamos el canto que tenemos ahí en el reverso.